Infancia y nobleza cristiana. Los orígenes de Cecilia en Roma. La historia de Santa Cecilia, una de las vírgenes mártires más veneradas en la Iglesia, comienza en la Roma del siglo II o III, en un contexto de tensiones políticas y persecuciones contra los cristianos. Aunque los detalles históricos exactos de su vida se mezclan con la tradición, la figura de Cecilia se alza como un símbolo luminoso de fe y fidelidad a Cristo, especialmente para los jóvenes que, en medio de la opulencia y los atractivos del mundo, deciden permanecer firmes en su amor a Dios. Cecilia nació en una familia noble y acaudalada de Roma, lo que le aseguró desde pequeña acceso a una formación privilegiada. Sus padres, aunque no se conoce con certeza si eran cristianos desde el inicio, sí le brindaron una educación esmerada que incluía cultura clásica, literatura, filosofía y música. La tradición cuenta que desde su infancia mostró un espíritu diferente, una dulzura serena, un corazón compasivo y una profunda sensibilidad hacia lo divino. A pesar de haber crecido rodeada de lujos, riquezas y comodidades, Cecilia eligió desde muy joven consagrar su virginidad a Cristo, un voto que guardó en secreto. Este hecho resulta especialmente valiente, ya que en la Roma pagana, las jóvenes de familias distinguidas estaban destinadas a matrimonios estratégicos que consolidaban poder y alianzas políticas. Cecilia, sin embargo, se sabía ya desposada con Cristo en el silencio de su alma. La tradición también señala un detalle que ha marcado para siempre la devoción hacia ella, su amor por la música. Desde pequeña, Cecilia elevaba cánticos a Dios y pasaba largas horas entonando himnos y salmos. Tanto se unía su espíritu con el canto, que llegó a decirse que, mientras los músicos tocaban en su boda, ella cantaba a Dios en su corazón. Esta frase, recogida por antiguos relatos, selló para siempre su título de patrona de la música y de los músicos. Su hogar, aunque pagano en apariencia, se convirtió para Cecilia en un espacio donde la fe comenzaba a germinar. Ella participaba en las reuniones secretas de los primeros cristianos en Roma, esos pequeños grupos que, escondidos en catacumbas, celebraban la Eucaristía con temor y al mismo tiempo con un gozo indescriptible. Allí, Cecilia fue comprendiendo cada vez más profundamente la grandeza del amor de Cristo, quien se entregó hasta la cruz por la salvación del mundo. La vida de Cecilia fue una paradoja desde su inicio. Por un lado, el esplendor de su linaje y la promesa de un futuro lleno de comodidades. Por otro, su decisión radical de vivir en pobreza interior y obediencia al Evangelio. En su interior ardía un fuego que la impulsaba a ver más allá de lo visible, la belleza de la eternidad frente a la fugacidad de la gloria humana. El ambiente de Roma en esa época era hostil para los cristianos. El imperio consideraba peligrosa la fe cristiana porque se negaba a rendir culto a los dioses y al emperador. Los seguidores de Jesús eran vistos como una amenaza, acusados de ateísmo o de conspirar contra el orden establecido. En medio de ese mundo de persecución y miedo, Cecilia aprendió desde muy temprano que ser cristiano significaba estar dispuesto al sacrificio, incluso al martirio. A medida que crecía, su belleza, nobleza y dulzura comenzaron a llamar la atención de muchos. Era considerada una de las jóvenes más distinguidas de su generación, y no pasó mucho tiempo antes de que sus padres pensaran en un matrimonio ventajoso para ella. Aquí comenzó el gran conflicto de su vida. Por un lado, la obediencia filial y las costumbres sociales. Por otro, su voto secreto de virginidad consagrada a Cristo. En esta primera etapa de su vida, Cecilia nos aparece como un alma firme y decidida, que aún en el silencio, cultivaba una fe inquebrantable y se preparaba para las pruebas que vendrían. Desde niña, supo que su existencia no le pertenecía, sino que estaba entregada a Dios. Y aunque aún no había llegado la hora de dar testimonio público de su fe, ya brillaba en ella esa fuerza interior que más adelante la convertiría en mártir y ejemplo eterno para la Iglesia. La infancia de Cecilia no fue simplemente la de una joven noble de Roma. Fue la etapa en que se forjó un carácter decidido, un amor por la pureza y una vocación musical que se transformó en oración constante. Su niñez y juventud, envueltas en el contraste entre el lujo externo y la renuncia interior, nos muestran cómo Dios prepara a sus santos desde lo cotidiano para misiones extraordinarias. Una joven consagrada, la fe que desafió al imperio. La juventud de Santa Cecilia estuvo marcada por una tensión interior que muy pronto se haría pública.
su voto de virginidad consagrada a Cristo y la decisión de su familia de casarla con un joven noble romano llamado Valeriano. Para los padres de Cecilia, era un matrimonio ventajoso, digno de su linaje, que aseguraba prestigio y poder dentro de la sociedad romana. Pero para ella, significaba un desafío a la promesa que había hecho en secreto a su único esposo, Jesucristo. En el día de su boda, los relatos más antiguos destacan un episodio que se volvería legendario. Mientras sonaban los instrumentos y la música llenaba la casa, Cecilia cantaba en su corazón a Cristo, su verdadero esposo. Esta imagen se convirtió en la clave para comprender su espiritualidad. Aún en medio de la fiesta mundana, su alma permanecía unida al cielo. Pero lo que podría haber sido un matrimonio obligado y fuente de sufrimiento, se transformó en una obra de gracia. La noche de bodas, Cecilia se armó de valentía y reveló a Valeriano su secreto. Le confesó que había hecho un voto de virginidad y que un ángel del Señor la custodiaba, protegiendo su pureza. Al inicio, Valeriano quedó sorprendido y escéptico. ¿Cómo podía creer en algo tan extraño en un mundo dominado por el poder y la lógica pagana? Sin embargo, la sinceridad y la paz en el rostro de Cecilia lo conmovieron. Movido por la curiosidad y por el amor que empezaba a nacer en su corazón, Valeriano aceptó escucharla. Ella le dijo que, si deseaba ver al ángel que la custodiaba, debía recibir el bautismo y convertirse al cristianismo. Aquella propuesta radical tocó profundamente a Valeriano, quien, con humildad, accedió a buscar al obispo Urbano, que en ese tiempo dirigía la iglesia en Roma desde la clandestinidad. La tradición cuenta que, tras recibir las enseñanzas y ser bautizado, Valeriano regresó a su esposa con una fe nueva y una mirada transformada. Al volver, asegura la historia, vio realmente al ángel que Cecilia le había anunciado, quien les entregó coronas de lirios y rosas, símbolo de pureza y amor eterno. Este acontecimiento marcó el inicio de una vida en común no basada en las ambiciones sociales, sino en la fe compartida. El cambio de Valeriano no quedó allí. Su hermano Tiburcio, intrigado por lo que había sucedido, también se acercó a ellos y, tras conocer la fe cristiana, abrazó con firmeza la misma causa. Así, gracias al testimonio sereno y valiente de Cecilia, dos hombres que vivían inmersos en la cultura romana se convirtieron en seguidores de Cristo, dispuestos a dar su vida por él. Pero esa decisión no estaba exenta de peligros. Roma vivía un tiempo en el que las persecuciones contra los cristianos eran intensas. Reunirse en catacumbas, dar sepultura a los mártires y proclamar la fe en el Dios verdadero eran actos castigados con la muerte. Sin embargo, Cecilia, Valeriano y Tiburcio se involucraron de lleno en estas obras de misericordia. La casa de Cecilia pronto se convirtió en un lugar de refugio para los pobres, los perseguidos y para las reuniones secretas de los fieles. Este periodo de su vida muestra a Cecilia no solo como una joven valiente y consagrada, sino como una evangelizadora activa. No se limitó a mantener su fe en privado, sino que la transmitió a quienes tenía cerca. Su testimonio silencioso, reforzado por su pureza y serenidad, se volvió una predicación más fuerte que cualquier palabra. La unión espiritual entre Cecilia y Valeriano se convirtió en un signo para los cristianos de Roma. En lugar de ser un matrimonio impuesto por conveniencia, fue transformado en una alianza de amor en Cristo. Ambos, junto con Tiburcio, se dedicaron a vivir el evangelio en una ciudad dominada por el paganismo y la idolatría. Este momento decisivo en la vida de Santa Cecilia nos revela una verdad profunda. La fuerza de la fe no depende de las circunstancias externas, sino del amor que arde en el corazón. Ella, siendo una joven rodeada de lujos y de las presiones de su tiempo, no solo permaneció fiel a su promesa, sino que logró que su entorno se transformara a través de ella. En esta segunda etapa, vemos cómo el plan de Dios se va desplegando. Lo que parecía una imposición familiar se convirtió en un instrumento providencial para la conversión de dos almas que más tarde serían mártires. La vida de Cecilia empieza a mostrarnos que el verdadero poder no está en la fuerza del imperio, sino en la fe sencilla y ardiente de los que aman a Cristo con todo su ser. Cecilia, protectora de los perseguidos y servidora de los pobres. La fe de Santa Cecilia no se quedó en lo íntimo de su corazón, ni en la promesa de virginidad, sino que se desbordó en obras concretas de amor. La joven patricia romana, heredera de riquezas y prestigio, convirtió su hogar en un refugio para los necesitados y en un centro secreto de vida cristiana. Allí se reunían los creyentes para orar,
recibir la Eucaristía en clandestinidad y dar sepultura a los mártires que caían bajo la persecución imperial. Su casa, en pleno corazón de Roma, se transformó en un signo de contradicción. Mientras las mansiones de los nobles eran espacios de banquetes, lujos y placeres, la de Cecilia se convirtió en un templo de caridad. Los pobres encontraban pan, los enfermos cuidado, los perseguidos acogida, y los cristianos perseguidos un lugar seguro para alimentar su fe. Este gesto de abrir su hogar ponía en riesgo no solo su vida, sino también la de Valeriano y Tiburcio, quienes ya habían abrazado el cristianismo con fervor. Ambos hermanos, inspirados por el ejemplo de Cecilia, se dedicaron a una obra peligrosa pero fundamental: dar sepultura a los mártires cristianos, cuyos cuerpos solían quedar abandonados en las calles como escarmiento público. Para los romanos, aquello era un delito contra el Estado, pues significaba honrar a quienes se consideraban enemigos del imperio. Sin embargo, la fe los impulsaba a no dejar que aquellos cuerpos sagrados fueran profanados, sino darles descanso en las catacumbas, con la esperanza de la resurrección. La caridad de Cecilia no se limitaba a la ayuda material. Ella poseía un don especial para animar y fortalecer la fe de quienes estaban a punto de ser martirizados. Muchos cristianos, al pasar por su casa, recibían palabras de aliento, oraciones y la certeza de que no estaban solos en el camino de la cruz. Su serenidad era contagiosa. En medio del miedo y la violencia, Cecilia transmitía una paz sobrenatural que fortalecía a los demás. Pronto, la fama de sus obras llegó a oídos de los perseguidores. Valeriano y Tiburcio fueron arrestados y conducidos ante las autoridades romanas. El prefecto les exigió renegar de Cristo y adorar a los dioses paganos. Ambos se negaron con firmeza. La valentía que había nacido gracias al testimonio de Cecilia ahora se manifestaba con claridad. Ellos prefirieron perder la vida antes que traicionar la fe que los había transformado. Según la tradición, en el momento de su martirio, los verdugos y soldados quedaron asombrados por la serenidad y la esperanza con que aceptaron la muerte. Tanto fue el impacto que uno de los oficiales presentes, llamado Máximo, al ver la fortaleza de los hermanos y escuchar sus palabras, se convirtió al cristianismo en ese mismo instante. No se trataba de un gesto impulsivo, sino de una verdadera experiencia de fe. Máximo, al ser testigo de la gracia de Dios obrando en ellos, comprendió que la fe cristiana no era una fábula, sino una verdad capaz de transformar la vida y dar sentido incluso a la muerte. Cecilia, aunque profundamente herida por la pérdida de su esposo y de su cuñado, no se dejó abatir. Al contrario, su convicción se hizo más fuerte. Entendió que su misión era continuar la obra de testimonio y servicio, sosteniendo a la comunidad cristiana en medio de la persecución. Así, redobló sus esfuerzos para asistir a los pobres, instruir a los nuevos conversos y mantener viva la llama de la esperanza. El impacto de su vida fue tan grande que la comunidad cristiana empezó a verla no solo como una joven noble convertida, sino como una líder espiritual, alguien que con valentía se ponía al frente del rebaño, arriesgando todo por amor a Cristo. Esto, sin duda, aumentó el interés de las autoridades por poner fin a su influencia. En esta etapa de la vida de Santa Cecilia, podemos ver cómo la fe verdadera no se mide por discursos o emociones pasajeras, sino por la capacidad de servir, consolar y arriesgarse por los demás. Cecilia no se limitó a ser fiel en lo privado. Hizo de su fe un faro público, aun cuando sabía que eso la llevaría inevitablemente al martirio. Su vida se volvió un canto silencioso de amor y entrega, una sinfonía de fe que resonaba en cada gesto de caridad, en cada palabra de consuelo y en cada acción arriesgada para proteger a los suyos. Así, la joven que cantaba a Cristo en su corazón el día de su boda, ahora lo proclamaba con su vida en cada acto de valentía y servicio, el juicio y la valentía de una virgen cristiana. La fe encendida de Santa Cecilia no podía pasar desapercibida por mucho tiempo. El eco de sus obras de caridad, la fuerza con la que sostenía a la comunidad cristiana y, sobre todo, la influencia que ejercía sobre las conversiones de romanos, incluso de oficiales imperiales, pronto llamó la atención de las autoridades. El prefecto Almacio, encargado de mantener el orden en Roma, recibió informes sobre esta joven noble que albergaba en su casa reuniones cristianas, distribuía limosnas y, para mayor escándalo, alentaba a otros a desobedecer las órdenes del Estado. El arresto de Cecilia fue inevitable. Una mañana, soldados irrumpieron en su hogar, despojándola de lo que aún conservaba y llevándola ante el tribunal.
Lejos de mostrarse temerosa, Cecilia caminaba con serenidad, como quien va a un encuentro esperado. Su rostro, dicen los relatos, irradiaba tal paz que los presentes se asombraban de su valentía. Almacio, siguiendo la costumbre, intentó primero persuadirla con promesas y halagos. Le recordó su linaje noble, su juventud y su belleza, tratando de convencerla de que no arruinara su vida por una fe que consideraba absurda. Pero Cecilia, con firmeza, le respondió: «No temo perder lo que es pasajero, porque he ganado a Cristo, que es eterno. Nada puedes ofrecerme que iguale la gloria de servir a mi Señor». El prefecto, irritado por su respuesta, pasó entonces a las amenazas. Le habló de torturas, de vergüenza pública y de una muerte cruel si no ofrecía sacrificio a los dioses romanos. Sin embargo, Cecilia replicó con palabras que desarmaban cualquier argumento humano: «Puedes arrebatarme la vida del cuerpo, pero no puedes arrancar de mi corazón a Cristo. Él es mi única esperanza y mi alegría. Ni tu espada ni tu fuego pueden vencer a quien ya ha sido vencido por el amor de Dios». El juicio se convirtió en una especie de predicación pública. Lejos de intimidarse, Cecilia hablaba con una elocuencia que dejaba sin palabras al tribunal. Algunos de los presentes quedaron impactados por la seguridad con la que defendía su fe, como si no hablara una joven frágil, sino alguien sostenido por una fuerza superior. En lugar de doblegarse, parecía más libre y firme que nunca. El prefecto, desesperado por silenciarla, dictó sentencia. Sin embargo, al tratarse de una ciudadana noble, debía elegir un método que no causara escándalo. Se decidió primero encerrarla en su propia casa, sellando las puertas y ordenando que la habitación fuera convertida en un baño de vapor ardiente, con la esperanza de que muriera sofocada sin derramamiento de sangre. Durante un día entero, el calor insoportable llenó el lugar, pero cuando los guardias abrieron la estancia, la encontraron cantando himnos a Dios, ilesa e incluso más luminosa que antes. Este milagro desconcertó a las autoridades. Almacio, furioso por el fracaso, ordenó entonces que fuese decapitada. Pero incluso en este decreto final se reflejaba la mano de Dios. El verdugo, al verla tan serena y radiante, temblaba al levantar la espada. En 3 intentos no logró completar la ejecución, dejándola gravemente herida, pero viva. La tradición cuenta que, en lugar de maldecir a sus verdugos o quejarse, Cecilia aprovechó esos últimos momentos para seguir evangelizando. Permaneció tendida, con el cuello ensangrentado, pero consciente, durante 3 días, tiempo en el cual recibió visitas de los cristianos, a quienes animaba a no desfallecer en la fe. Aprovechó para entregar sus bienes a la iglesia y encargar que su casa se convirtiera en un lugar de culto al Señor. La serenidad con la que afrontó el juicio y la sentencia demostró que el poder romano podía amenazar con la muerte, pero no podía quebrar el espíritu de una mujer sostenida por Cristo. Su testimonio fue semilla de nuevas conversiones y ejemplo de cómo la fe no necesita de ejércitos ni de armas, sino de la fuerza interior del Espíritu Santo. Así, en medio de tribunales y amenazas, Santa Cecilia se convirtió en un estandarte de valentía cristiana, mostrando que la debilidad humana puede transformarse en fortaleza divina cuando el corazón está rendido al Señor. El martirio glorioso y la herencia espiritual de Cecilia. El relato del martirio de Santa Cecilia alcanza en este punto una dimensión profundamente conmovedora. Tras la sentencia de muerte, la joven virgen fue llevada a su casa, donde los verdugos intentaron ejecutar la orden. Como se narró antes, la decapitación no se completó y Cecilia quedó con graves heridas en el cuello, desangrándose lentamente. Pero lo que sucedió en esos 3 días posteriores marcó el inicio de una tradición que siglos después aún resuena en la iglesia. En lugar de sucumbir a la desesperación, Cecilia transformó sus últimos momentos en una auténtica liturgia de fe. Su habitación, que había sido antes lugar de música y oración, se convirtió en un pequeño santuario donde la comunidad cristiana se reunió alrededor de ella. Los fieles, al verla con vida, acudían en secreto, consolados por sus palabras, y ella los recibía con serenidad, como si la sangre derramada fuese la tinta con la que escribía su último testimonio de amor a Cristo. Uno de los detalles más significativos de esos días fue la disposición de sus manos. Según las crónicas, Cecilia extendía 3 dedos de una mano y un dedo de la otra, indicando así su fe en la Santísima Trinidad y en la unidad de un solo Dios. Era su manera silenciosa de predicar incluso cuando la voz comenzaba a apagarse. Este gesto sencillo se convirtió en un símbolo perdurable, recordado por generaciones de cristianos.
Durante ese tiempo final, Cecilia confió a los presbíteros presentes la misión de distribuir sus bienes entre los pobres y pidió que su casa se transformara en un templo donde los fieles pudieran reunirse sin temor. De hecho, de esta voluntad nació más tarde la Basílica de Santa Cecilia en el Trastevere, uno de los lugares de culto más antiguos y venerados de Roma, que guarda aún la memoria de su sacrificio. El martirio de Cecilia no fue solo un episodio de dolor físico, sino una catequesis viva. Ella enseñó a los cristianos que morir por Cristo no significaba derrota, sino triunfo. Su muerte se convirtió en un canto silencioso, una melodía invisible que trascendió los muros de Roma y alcanzó el corazón de los creyentes en distintos rincones del imperio. La comunidad quedó profundamente marcada por su testimonio. Los relatos cuentan que, tras su muerte, los cristianos recogieron con veneración su cuerpo, que fue sepultado en las catacumbas de San Calixto. Años después, en tiempos del Papa Pascual I, sus restos fueron trasladados a la basílica que lleva su nombre. Allí, al abrir el sepulcro, hallaron su cuerpo incorrupto, aún en la misma postura descrita en la tradición, acostada de lado, con las manos expresando su fe en la Trinidad. El recuerdo de Cecilia se esparció rápidamente, convirtiéndose en ejemplo de fidelidad. Los cristianos encontraban en su historia la prueba de que la debilidad aparente podía ser revestida por la fortaleza de Dios. La joven virgen que había dedicado su vida a la pureza, al canto y a la caridad, se transformaba así en modelo universal de valentía y confianza absoluta en Cristo. Su martirio no se quedó en el pasado, la música de su alma siguió resonando en la iglesia. Por eso, con el tiempo, Cecilia fue proclamada patrona de los músicos, pues aunque su voz se apagó en la tierra, su vida entera fue un cántico eterno al Señor. La tradición afirma que incluso en el momento de su suplicio, ella entonaba himnos, convirtiendo el sufrimiento en alabanza. El legado inmediato de Santa Cecilia fue doble. Por un lado, la consolidación de la fe de la comunidad romana, que encontraba en ella un ejemplo tangible de cómo vivir y morir en Cristo. Por otro, el inicio de un culto que uniría la devoción a los santos con la inspiración artística, pues su figura inspiró tanto a poetas como a músicos a lo largo de los siglos. De esta forma, su martirio no fue un silencio, sino un himno que jamás se extinguió. Sus heridas hablaron más que 1000 palabras, su muerte sembró vida en la iglesia, y su nombre quedó inscrito no solo en los calendarios litúrgicos, sino en el corazón de todos aquellos que encuentran en la música del alma un camino hacia Dios. La historia de Cecilia nos recuerda que la fe auténtica tiene un eco que trasciende el tiempo. Lo que comenzó en una pequeña habitación romana se convirtió en un testimonio universal. Su canto no cesó con su último aliento, sino que se transformó en un legado que la iglesia entera continúa escuchando y celebrando. El martirio de Santa Cecilia no marcó el final de su historia, sino el inicio de una herencia espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. La joven romana que entregó su vida por Cristo fue reconocida muy pronto como mártir de la fe y modelo de santidad. Desde los primeros siglos, la Iglesia conservó con veneración su memoria, transmitiendo de generación en generación la fuerza de su testimonio. El Papa Urbano I honró su martirio y más tarde el Papa Pascual. Y en el siglo IX trasladó sus reliquias a la Basílica de Santa Cecilia, en el Trastevere. Cuando su tumba fue abierta, se encontró su cuerpo incorrupto, aún en la misma postura descrita por los relatos antiguos, recostada de lado, con el cuello herido y las manos extendidas en el gesto de fe en la Trinidad. Este hallazgo confirmó y fortaleció la devoción hacia ella, convirtiendo su sepulcro en lugar de peregrinación y esperanza. A lo largo de la historia, Santa Cecilia ha sido inspiración para el arte y la música. En la Edad Media y el Renacimiento, poetas, escultores y pintores encontraron en su vida un tema sublime para expresar la belleza de la fe. Su título como patrona de los músicos no solo se debe a la tradición de que cantaba a Dios incluso en medio del sufrimiento, sino porque su vida misma fue un cántico de alabanza. En cada obra inspirada en su figura, se transmite la idea de que la música del alma es aquella que nace del amor a Cristo. Su legado espiritual puede resumirse en 3 grandes lecciones. 1. La fidelidad radical a Cristo. Cecilia nos enseña que la fe no se negocia, ni siquiera frente a la muerte. Su confianza en Dios fue absoluta. 2. La fuerza del testimonio silencioso. Incluso sin palabras, su postura, sus manos y su serenidad hablaron más fuerte que cualquier discurso. 3. La belleza como camino hacia Dios. La música y el arte,
cuando se viven en clave de fe, se convierten en instrumentos de evangelización. Hoy, en un mundo marcado por el ruido, la prisa y las luchas de poder, Santa Cecilia nos recuerda la importancia de vivir en armonía con el Evangelio, de dejar que nuestra vida sea melodía de amor y de esperanza para los demás. Ella nos muestra que incluso en la fragilidad, la gracia de Dios puede convertirnos en instrumentos de fortaleza y consuelo. Oración a Santa Cecilia. Oh gloriosa Santa Cecilia, Virgen y mártir, tú que con tu canto hiciste vibrar los cielos y con tu fe venciste la fuerza de la muerte, intercede por nosotros para que también nuestra vida sea un himno constante de amor al Señor. Danos la gracia de ser firmes en la fe, puros en el corazón y valientes en la prueba. Que nuestra voz, nuestros talentos y nuestras obras sean siempre para gloria de Dios. Santa Cecilia, patrona de la música y de los corazones fieles, acompáñanos en el camino y enséñanos a vivir y morir como tú, en armonía con Cristo, nuestro único Señor. Amén. Llamado a la acción. La vida de Santa Cecilia nos invita a transformar nuestro día a día en una melodía viva de fe y servicio. No todos estamos llamados al martirio de sangre, pero sí a ofrecer nuestra vida como un canto de amor. En la familia, en el trabajo, en las dificultades, en los momentos de alegría y de dolor. Hoy más que nunca, los cristianos estamos llamados a ser testigos auténticos, a que nuestras obras sean notas que compongan la sinfonía de un mundo mejor. Te invito a que, inspirado por el ejemplo de Santa Cecilia, conviertas tu vida en una música para Dios. Que tu oración sea canto, tu servicio un himno y tu fidelidad un eco eterno que resuene en los demás. Cierre inspirador. Santa Cecilia no tuvo miedo de morir porque ya había aprendido a vivir para Cristo. Su existencia entera fue un cántico de amor, y ese cántico continúa resonando a través de los siglos. Su voz no se apagó en el suplicio, sino que se multiplicó en los corazones de millones de creyentes que encuentran en ella una fuente de fuerza y alegría. Hoy, al contemplar su testimonio, podemos decir que su música sigue viva. Es la melodía de la fe que no se extingue, la sinfonía de la esperanza que atraviesa el tiempo y la armonía de un amor que nunca se rompe. Santa Cecilia nos recuerda que cada uno de nosotros, con nuestras virtudes y debilidades, puede ser un instrumento de Dios en el gran concierto de la historia. Y si nos dejamos afinar por la gracia divina, nuestra vida será, como la de ella, un canto eterno de gloria al Señor.